Por fin llegó octubre, el mes perfecto para celebrar el terror, que es posiblemente el mejor género cinematográfico que existe. Es por ello que doy inicio al especial Abecedario del Horror, una serie dedicada a compartir nuestra fascinación por las películas de este tipo. ¿En qué consiste el especial? A lo largo de todo el mes estrenaré 4 videos, este y otros 3, donde compartiré una lista de películas pertenecientes al género de terror ordenadas en estricto orden alfabético. Esta es la parte 1 que incluye títulos que inician con letras que van de la A a la F. Aclaraciones. En esta lista traté de incluir la mayor variedad de subgéneros del terror que me fue posible. Fantasmas, zombies, serial killers, enfermedades, terror sobrenatural, psicológico, elevado, cómico. No importa la temática, si tiene un alto porcentaje de terror en su fórmula, se le permite acceder al club. Segundo, para establecer el orden tomé en consideración tanto el título original de las cintas como su título otorgado en países de habla hispana. Las películas que inician con un artículo definido se incluirán en la lista tomando en cuenta la inicial de la palabra que le continúe. Esto tanto para su título original como en español. Serán 3 películas por cada letra. No serán como tal mis favoritas, sino una mezcla entre películas conocidas, infravaloradas, clásicas de culto y más. Espero que estén igual de entusiasmados que yo por comenzar. No perdamos más el tiempo y demos inicio a la lista. Esto es Cine Revuelto, bienvenidos. Abigail 2024. La película inicia con lo que parece una trama de secuestro convencional. Un grupo de criminales retiene a una niña en una mansión aislada para cobrar su rescate. Sin embargo, esa fachada queda a un lado cuando la supuesta víctima se revela inesperadamente como una letal y sádica vampira. A partir de aquí, la banda de secuestradores deberá buscar una salida de la mansión que se ha convertido en una jaula repleta de habitaciones misteriosas, donde la depredadora implacable con la que han sido encerrados podrá jugar con su comida. La película, dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, juega de forma cómica y absurda con la idea de ver a un grupo de adultos siendo aniquilados por alguien que no luce como algo más que una niñita con tutú. Al igual que en Ready or Not, donde los mismos directores combinaban crítica social, humor negro y rituales sangrientos, aquí vuelven a invertir roles y expectativas. Las presas se vuelven cazadores y lo refinado se tiñe de gore. Alucarda, la hija de las tinieblas, 1977, dirigida por Juan López Moctezuma, esta película de mi natal México es un exponente singular del horror gótico en español. Su historia sigue a Justine, una joven huérfana que ingresa a un convento donde conoce a la misteriosa Alucarda. Juntas inician una amistad intensa que pronto deriva en rituales prohibidos, visiones demoníacas y posesiones. El relato mezcla conventos sombríos, exorcismos y pactos oscuros para construir una atmósfera donde lo religioso se vuelve opresivo y lo profano se filtra como una tentación inevitable. Uno de los aspectos más provocadores de Alucarda es cómo vincula la sexualidad con lo diabólico y sobre todo con lo profano. Las escenas de éxtasis místico, gritos y desnudez ritualizada no son gratuitas, funcionan como un lenguaje simbólico que retuerce los códigos católicos y los transforma en una catarsis acrílega. La película subvierte la idea de pureza femenina al presentar a sus protagonistas no como víctimas pasivas, sino como cuerpos y almas en trance, atraídas por un poder que las libera y las condena al mismo tiempo. En resumen, no la veas con tus tías católicas a menos que quieras molestarlas un rato. Audition 1999. Takashi Miike, maestro del cine transgresor, construye un horror en 2 actos. Durante la primera mitad, la película se disfraza de melodrama pausado, un viudo amable, un casting para encontrar pareja y una mujer joven y tímida aparentemente perfecta. Todo se presenta con una calma engañosa, como si fuera un romance sobrio sobre segundas oportunidades. Pero bajo esa superficie se acumula algo turbio, apenas sugerido en gestos, silencios y una bolsa de lona lo suficiente grande para meter un cuerpo humano. La segunda mitad da un giro sin concesiones, la máscara cae y surge un horror que es tan físico como psicológico. Lo que parecía un cuento de amor se convierte en un descenso a la obsesión, la violencia y la fragilidad masculina ante el deseo y la culpa. Miike filma la tortura con un minimalismo perverso, cuyo impacto queda marcado en el espectador por años, con los hilos de acero y las agujas como las reinas del show.
Bárbaro 2022. Una joven viaja a Detroit para una entrevista de trabajo y al llegar de noche a su Airbnb descubre que ya está ocupado por otro huésped, Bill Skarsgård, nuestro querido Pennywise y Conde Orlok contemporáneo. La incomodidad entre ambos es evidente, pero a pesar de ello deciden pasar la noche debajo del mismo techo al no tener otra alternativa. Lo extraño y lo misterioso llega después, cuando la joven encuentra en el sótano una puerta oculta que conduce hacia algo más oscuro y bizarro. No les contaré más porque esta es una película que se disfruta más al saber lo mínimo. Zack Krieger, quien este año nos trajo Weapons, la cual también recomiendo, nos entrega una historia cuya estructura fragmentada y sus bruscos cambios de tono convierten la película en un laberinto narrativo que refleja el propio escenario, pasillos secretos, espacios deformes y caminos oscuros. Es una experiencia intensa y desconcertante, diseñada para incomodar tanto como para sorprender. The Black Coast Daughter 2015. En pleno invierno, dos alumnas permanecen en un internado católico prácticamente vacío mientras esperan que sus padres lleguen a recogerlas. Lo que al principio parece una historia de abandono se va enrareciendo. Cortes de energía, ruidos inexplicables y comportamientos cada vez más inquietantes sugieren que algo oscuro se ha instalado en el colegio. La película siembra esta atmósfera sin explicarlo todo, dejando que el espectador arme el rompecabezas. Su director, Osgood Perkins, hijo de Anthony Perkins, el icónico Norman Bates, imprime en esta cinta un estilo frío y minimalista que ya anticipaba su posterior filmografía. Después de The Black Coast Daughter, ha filmado títulos como Longlegs y The Monkey, dos películas que recomiendo mucho porque muestran su habilidad para mezclar terror psicológico con elementos sobrenaturales y una estética elegante. El tono aquí es de horror contenido, casi hipnótico, largos silencios, encuadres estáticos, música mínima y un frío que parece traspasar la pantalla. La temática de satanismo atraviesa la historia como un susurro más que como un espectáculo. No hay sustos fáciles, sino una presencia oscura que se va insinuando hasta que es imposible ignorarla. The Black Coast Daughter es en suma una película que se cocina a fuego lento y recompensa a quien se deje arrastrar por su atmósfera helada y su ambigüedad inquietante. Bodies, Bodies, Bodies 2022. Un grupo de amigos decide reunirse en una mansión aislada para pasar la noche, pero cuando uno de ellos aparece muerto, la dinámica se transforma en paranoia real. Las acusaciones vuelan, los secretos salen a la luz y la tensión entre ellos crece a cada minuto. La premisa arranca como una comedia de terror juvenil, pero pronto muta en un thriller oscuro sobre desconfianza y supervivencia. La película funciona como sátira generacional, pone bajo la lupa las relaciones tóxicas, la adicción a las redes sociales y la forma en que la comunicación superficial puede volverse letal en situaciones extremas. Tampoco hay que analizarla con gran profundidad. La película es divertida simplemente por ver a un montón de jóvenes idiotas recibiendo su merecido. Cabin Fever 2002. Un grupo de amigos universitarios se retira a una cabaña en el bosque para celebrar el fin de clases, buscando unos días de fiesta y desconexión. Lo que comienza como un descanso se convierte en pesadilla cuando un virus carnívoro altamente contagioso empieza a propagarse entre ellos, poniendo a prueba su amistad y su cordura. La premisa parte del clásico jóvenes en aislamiento para llevarlo hacia un horror más visceral y grotesco. Dirigida por Eli Roth, quien después consolidaría su nombre con Hostel, Cabin Fever mezcla gore explícito con humor negro contenido, aprovechando la paranoia del contagio y la hostilidad del entorno rural para generar tensión y repulsión, sin escatimar en escenas perturbadoras. El tono es crudo y delirante a la vez. Momentos casi cómicos se internan con imágenes extremas de descomposición corporal. Esa combinación le da a Cabin Fever su identidad. No es solo un survival horror con virus, sino también un comentario sobre el miedo al otro y la pérdida del control físico. Una experiencia incómoda, grotesca y entretenida para quienes disfrutan del terror extremo. The Cabin in the Woods 2011. 5 estudiantes universitarios deciden pasar un fin de semana en una cabaña aislada en el bosque, sin imaginar que lo que parecía un simple viaje de diversión es en realidad parte de un elaborado experimento secreto. Al explorar el sótano descubren objetos extraños que desencadenan un horror cada vez más sangriento. Lo que al principio suena al típico slasher se transforma pronto en algo mucho más grande y meta. Dirigida por Drew Goddard, The
Cabin in the Woods es una carta de amor y al mismo tiempo una parodia del cine de terror. Su estructura juega con los clichés del género, jóvenes, cabaña, monstruos, para deconstruirlos con ingenio y humor negro. La película se divierte subvirtiendo expectativas y mostrando los hilos del espectáculo sangriento. El tono mezcla horror y comedia con elementos de ciencia ficción, logrando una experiencia tan autoconsciente como impredecible. Sin duda una propuesta fresca, inteligente y salvaje que sorprende incluso a quienes creen haberlo visto todo en el género. Color Out of Space, 2019. Fanáticos del horror cósmico, apunten esta película en su watchlist. Una familia que vive en una granja remota ve su rutina alterada cuando un meteorito cae en su terreno, liberando una misteriosa luz púrpura que lentamente contamina el agua, la vegetación y a ellos mismos. Lo que comienza como un espectáculo cósmico termina convirtiéndose en una experiencia de horror indescriptible. La película adapta el famoso relato de H.P. Lovecraft y respeta su premisa, un fenómeno alienígena imposible de comprender que corroe la realidad cotidiana. Dirigida por Richard Stanley, Color Out of Space combina terror cósmico con drama familiar, aprovechándose en la interpretación excéntrica de Nicolas Cage para mostrar la progresiva descomposición física y mental de los personajes. Stanley no solo recrea la historia, sino que aporta una estética intensa, llena de colores saturados y efectos prácticos inquietantes que recuerdan al gore de los 80. El tono es hipnótico y perturbador, con imágenes que van de lo hermoso a lo repulsivo. Como buen relato Lovecraftiano, no hay monstruo convencional, sino una presencia que altera la percepción y la materia. Color Out of Space es en suma una rareza visual y atmosférica que devuelve al cine el horror cósmico con una fuerza casi psicodélica. The Dark and the Wicked, 2020. Dos hermanos adultos regresan a la aislada granja familiar para cuidar a su padre moribundo, solo para descubrir que en la casa se ha instalado una presencia maligna. Lo que empieza como un drama íntimo sobre la muerte y el duelo se va tornando cada vez más opresivo, con apariciones y sucesos inexplicables que sugieren que algo demoníaco acecha desde las sombras. El director de The Strangers apuesta por un terror atmosférico y desesperanzador, el cual mezcla imágenes rurales austeras con un diseño sonoro inquietante para transmitir que no hay refugio posible. El ritmo es pausado pero constante, acumulando tensión hasta que cada golpe de terror resulta inevitable y devastador. El tono es sombrío y descorazonador, sin alivios cómicos ni respiros. Todo apunta a la sensación de que el mal es real y corrompe tanto la mente como la fe. The Dark and the Wicked es una experiencia intensa, de horror adulto y emocional, que funciona mejor cuando menos sepas y más te dejes envolver por su atmósfera sofocante. The Descent, 2005. Un grupo de amigas se adentra en un sistema de cuevas desconocido como mero pasatiempo y también para reencontrarse tras una tragedia personal. Lo que empieza como una aventura extrema pronto se convierte en una pesadilla cuando quedan atrapadas bajo tierra y descubren que no están solas. Algo acecha en la oscuridad, obligándolas a luchar por sobrevivir en un entorno que ya de por sí es letal. Al director de Hellboy del 2019 le perdono haber realizado esa cochinada por habernos dado The Descent, la cual combina el terror psicológico del encierro y la claustrofobia con el horror de criaturas subterráneas, logrando una mezcla intensa de survival horror y monstruosidad. La película también explora el quiebre emocional del grupo y la delgada línea entre la cooperación y la traición. El tono es oscuro y visceral, sangre, barro y gritos se confunden en una atmósfera sofocante que apenas deja respirar. La película destaca porque no se limita al susto fácil, construye un descenso literal y metafórico hacia lo más primitivo del ser humano. Es en suma uno de los survival horrors más potentes y claustrofóbicos del cine moderno. Drag Me to Hell, 2009. Abran paso que Sam Raimi ha llegado a escena. El creador de la saga Evil Dead regresa con esta cinta que mezcla terror sobrenatural con humor negro justo después de haber concluido su trilogía del Hombre Araña. Christine, una joven oficial de préstamos, rechaza extenderle una hipoteca a una anciana y como consecuencia recibe una maldición que desata fuerzas demoníacas en su vida. A partir de ese momento, su existencia se convierte en una pesadilla creciente, con apariciones grotescas y ataques sobrenaturales que la persiguen a todas horas. La premisa parece sencilla, pero funciona como detonante para un desfile de horror
horror desatado. Siendo una película de Sam Raimi, pueden esperar sustos exagerados y efectos prácticos tan repulsivos como ingeniosos. El tono es salvaje, frenético y deliberadamente excesivo. Risas incómodas y sobresaltos van de la mano, recordándonos que el horror puede ser divertido como perturbador. Eden Lake 2008. Una pareja decide pasar un fin de semana romántico acampando junto a un lago apartado, buscando tranquilidad y naturaleza. Sin embargo, su plan se convierte en una pesadilla cuando un grupo de adolescentes violentos comienza a acosarlos y la situación escala hacia un enfrentamiento brutal. Lo que parecía un simple thriller rural se transforma rápidamente en un retrato implacable de la violencia y la pérdida de control. Conozcan el trabajo del director James Watkins, quien ahorita mismo se encuentra realizando la película Clayface para DC. Eden Lake mezcla survival horror con crítica social, mostrando cómo la agresión puede surgir de un entorno hostil y de la falta de límites. La película es seca y directa, sin adornos ni alivios, y va tensando la cuerda con cada nueva decisión desesperada de los protagonistas. El tono es angustiante y realista, no hay monstruos sobrenaturales ni salidas fáciles, solo seres humanos llevados al extremo de la brutalidad. Eden Lake es en suma un survival horror que deja una sensación incómoda mucho después de que termina, ideal para quienes disfrutan el tipo de películas hechas para pasarla mal. Event Horizon 1997. En el año 2047, una tripulación de rescate es enviada al espacio para investigar la misteriosa reaparición de la Event Horizon, una nave experimental que había desaparecido años atrás durante un salto a otra dimensión. Al abordarla, los astronautas encuentran señales de una masacre y rastros de algo que no debía existir, mientras la nave parece cobrar vida propia y desatar visiones cada vez más horribles. No puedo decir que Paul W.S. Anderson, director de la saga de Resident Evil con Mila Jovovich, sea buen director. Sin embargo, su labor con esta cinta de cosmic horror me parece destacable. Event Horizon mezcla ciencia ficción con horror sobrenatural, creando una especie de casa embrujada en el espacio. Aunque fue recibida con frialdad en su estreno, con el tiempo ha ganado estatus de culto. El tono es oscuro y opresivo, con imágenes violentas y perturbadoras que se insinúan más de lo que se muestran. Event Horizon es en suma una experiencia inquietante, que combina el vacío del espacio con la idea de un mal desconocido, logrando uno de los híbridos más memorables entre el terror y la ciencia ficción de los 90. Evil Dead 2013. Del director Fede Álvarez también pude incluir tanto Dawnbreed como su más reciente Alien Romulus, pero es que mi favorita del cineasta uruguayo sigue siendo el remake del clásico de Sam Raimi, pero con una visión más oscura y brutal. Un grupo de amigos se reúne en una cabaña apartada en el bosque para ayudar a una de ellos a desintoxicarse de las drogas. Lo que parece un encierro terapéutico se transforma en una pesadilla cuando descubren un libro encuadernado en piel humana, el Necronomicon. Sin querer despiertan a algo demoníaco que empieza a poseer y despedazar a los presentes uno por uno. Esta reinterpretación no busca la comedia macabra de la saga original, sino que apuesta por un tono más serio, seco y visceral. La fotografía oscura, la lluvia constante y el uso de efectos prácticos construyen un horror que no escatima en sangre ni en mutilaciones. Evil Dead del 2013 funciona tanto como homenaje a un ícono del terror como experiencia independiente, ofreciendo una carnicería que devuelve al cine de horror mainstream su capacidad de incomodar y asustar con intensidad. The Final Girls 2015. Una joven se ve transportada misteriosamente al mundo de la película slasher que fue protagonizada por su madre, la cual murió 3 años antes en un accidente de auto. Lo que parecía un juego metaficcional pronto se convierte en una lucha por la supervivencia. Max debe enfrentarse a los clichés del género mientras intenta rescatar a sus amigos y a su madre dentro de ese universo sangriento y artificial. La película mezcla terror y comedia con autoconciencia total, juega con los tropos del slasher para explotarlos desde la perspectiva de alguien que los conoce demasiado bien. El guión equilibra sustos con momentos de humor y emoción, creando una experiencia meta que celebra y parodia al mismo tiempo. Protagoniza a Taissa Farmiga, hermana menor de Vera Farmiga, nuestra
nuestra querida Lorraine Warren, y aunque no es una película excelente, creo que los fans más afines del slasher podrán disfrutarla. The First Omen, 2024. En 1971, Margaret, una joven novicia estadounidense, es enviada a Roma para servir en un orfanato católico. Allí descubre una conspiración demoníaca con un propósito perverso: traer al anticristo al mundo. A medida que se adentra en los oscuros secretos de la iglesia, su fe se ve puesta a prueba mientras enfrenta horrores indescriptibles. Esta precuela de The Omen del 76 ofrece una atmósfera opresiva y perturbadora. La película se distingue por su enfoque en el horror corporal femenino, con escenas gráficas y cargadas de suspenso, siendo capaz de contenerse en su dinámica terrorífica para no caer en el exceso. The First Omen ha sido elogiada por su estilo visual y momentos inquietantes que permanecen con el espectador mucho después de los créditos. Mi secuencia favorita, obviamente la del embarazo fugaz. Frankenstein, 1931, basada en la novela de Mary Shelley, esta versión dirigida por James Whale sigue al Dr. Frankenstein en su obsesión por desafiar las leyes de la vida y la muerte. Con la ayuda de su asistente, reúne partes de cadáveres para crear un ser vivo, pero su experimento se vuelve incontrolable cuando la criatura, interpretada magistralmente por Boris Karloff, escapa y provoca el horror del pueblo. La película no solo adoptó la historia, sino que sentó las bases visuales del mito: el laboratorio gótico, las chispas eléctricas y la silueta del monstruo con tornillos en el cuello. Whale construye un relato más corto y directo que la novela, cargado de atmósfera expresionista y de un ritmo que mezcla lo macabro con lo trágico. Más que un simple cuento de horror, la historia funciona como parábola de la arrogancia científica y la exclusión social, donde la verdadera monstruosidad no siempre reside en la criatura, sino en quienes la rechazan. Frankenstein es uno de los pilares del terror clásico y por ello siempre será digna de mencionarse. Y bueno, esta fue la primera parte de la lista. Sé que no todas las películas serán para todos los públicos, sin embargo estoy seguro que si les dan la oportunidad encontrarán películas que logren cautivarlos y llevarlos a través de mundos terroríficos que pondrán a prueba su valentía y coraje. Tal vez adquieran nuevos traumas en el camino, pero eso es parte de la experiencia. Ahora les toca a ustedes, dejen sus opiniones de las películas mencionadas que ya hayan visto, así como sus preguntas de aquellas por las que estén interesados. De esta forma yo y los demás miembros de la comunidad fanática del cine de horror podremos responderlas. También quiero animarme a ponerles un reto. Escriban en los comentarios su película favorita de terror por cada letra del alfabeto, por lo menos de la A a la F. Ya habrá oportunidad en los siguientes videos de que completen su lista. Además, les tengo una sorpresa. Como parte del especial, estaré reseñando una película por cada letra del abecedario en videos largos que estrenaré a lo largo de la semana. No será algo sencillo, pero con el apoyo de ustedes podré lograrlo. Su tarea es simple: comenten, compartan, denle like al video y suscríbanse. Aún queda más por venir y estoy emocionado de poder compartirlo con ustedes. No dejen de ver películas y de difundir el amor por el séptimo arte. Esto es Cine Revuelto, nos vemos hasta la próxima.